Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. El último trabajo de Hércules. Hércules cruzó el río con su furia evaporando literalmente el agua sobre su cuerpo. Sin mirar a Deyanira, extrajo la flecha del cuerpo agonizante del centauro Neso. Este pudo haber puesto en marcha el primer plan para su venganza, pero decidió cambiarlo. Su sangre era demasiado pura para bañar un simple ser antropomorfo. Sus palabras finales siguieron de cerca la sangre que fluía de su boca. Hércules, le dijo, ya sé que la Sibila Délfica te ordenó realizar otro trabajo, el número 13, para expiar la matanza de tus propios hijos y el dolor que le provocaste a Mégara. El rey Euristeo no pudo haberte encomendado una misión más difícil, pues ni los dioses del Olimpo comprenden el enigma de esta nueva criatura, que desde la oscuridad de los bosques casola las comarcas de toda Grecia bajo la mirada de Hécate. Una criatura que no es un híbrido fijo como las sirenas con nosotros los centauros, sino que navega entre el mundo humano y el animal. He aquí este espejo. La próxima vez que Hécate arroje su redonda mirada sobre la tierra, contémplalo bajo su pálida luz. Sobre su pulido cristal se reflejará la identidad de la misteriosa criatura. Desde que la diosa luna se alzó en el cenit ataviada de una perfecta redondez, Hércules desveló el espejo ante su luz, pues quería completar ese maldito trabajo al cual le había dedicado hasta ahora más tiempo que a ningún otro, sin resultado alguno. Ni el león de Nemea o la hidra del lago de Lerna le resultaron difíciles, pero esa criatura... Hércules palideció cuando vio lo que le mostraba el espejo. Mientras cada átomo de su cuerpo era una anarquía de electrones, protones y neutrones, se iba transformando en un horrendo lobo. Sí, ya había sentido antes que esa sensación, pero solo la magia del espejo pudo mostrarle la causa. Un furioso aullido y un certero zarpazo silenció el grito que Deyanira estuvo a punto de proferir. Cuenta la leyenda que esa noche, luego de la matanza, se vio a un hombre lobo encender una pira y arrojarse a ella. De esa forma, Hércules completó con éxito su trabajo número 13. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en nuestra modalidad de entrevista, nos acompañará el escritor dominicano Odilius Black, del que escuchábamos al inicio del programa, en su propia voz, el cuento El último trabajo de Hércules, una historia que juega con el mito original de Hércules y sus 12 trabajos, y que a partir de una reinterpretación de su autor, se vincula con una fantasía oscura que nos lleva hacia la idea de un último trabajo asignado a Hércules, su trabajo número 13. Pero, ¿quién es Odilius Black? Nacido en República Dominicana, Odilius es un escritor de formación autodidacta, editor, corrector de estilo, traductor independiente y gestor cultural. En 2009, junto a un equipo de escritores, ilustradores y dibujantes de cómic, aportó en la creación de el blog Sign Zotic The Last Continent, espacio consagrado a los géneros de ciencia ficción, horror y fantasía oscura. Además, es cofundador del colectivo multidisciplinario de escritores e ilustradores de literatura de género llamado Mentes Extremófilas, que desde 2021 es una casa editorial. Odilius colabora con diferentes revistas, entre ellas la revista digital de microficciones fantásticas llamada Minatura. Ha publicado varios libros. Referimos acá un libro de poemas en prosa de fantasía oscura llamado Tumbas sin fondo y Plexus Lunaris, y una novela la cual tuve el gusto de leer titulada Viaje al centro de los mitos, un ejercicio muy interesante en el que se mezclan asuntos de la ciencia ficción, el cristianismo y la mitología taína. Actualmente, Odilius trabaja en una novela que se circunscribe en una ucronía distópica cyberpunk
y que se llamará Ciudad Trujillo 3000 años después de Cristo. Reiterando nuestra bienvenida al escritor Odilius Black, me gustaría iniciar preguntándole cómo llega a la minificción y cuál ha sido su relación con este género. Sucedió de manera circunstancial, sin proponérmelo, ya que esa modalidad narrativa nunca estuvo dentro de mis horizontes creativos. Sin dudas, la circunstancia más fundamental, la palanca de Arquímedes, fue comenzar a colaborar en la revista Minatura, la revista de lo breve y lo fantástico, así la definen, regentada por Ricardo Acevedo Espluglas y su esposa Carmen Rosa Signes Gurrea, una revista especializada en literatura especulativa de salida mensual, cada número un dossier sobre un tema eje y un máximo de 25 líneas de contenido. Digamos que cada historia promediaba unas 300 o 350 palabras. Fue una experiencia creativa que me disciplinó como escritor. Trabajar las historias era semejante a armar un rompecabezas, expresar con un número limitado de palabras una carga semántica amplia. A eso hay que añadirle tener que adaptarme a un tema que exigía una investigación, muchas veces sin que necesariamente me interesara como materia prima creativa. Y todo eso mes tras mes. Bueno, cada microficción aceptada era una misión cumplida. A eso debería añadir una característica que me satisface mucho como escritor de ciencia ficción y fantasía, y es que una parte de mi producción esté asociada a una revista, como en los viejos tiempos de Wild Tales o Amazing Stories. Luego vino mi experimentación con las series Vainas del Cyberpunk dominicano y Conexión a la Matrix mágico-religiosa, frases y microficciones que exploran la idiosincrasia y el acervo de leyendas, mitos y tradiciones dominicanas desde una óptica de literatura de género, ambas agrupadas bajo el título común de Nova Sináptica. Ahora ando en otra serie, Retrato de la Isla Bipolar. Puedo decir que mi experiencia con el género ha sido extremadamente lúdica, ingeniosa y en constante reinvención. Odilius, ¿qué opinión te merece el boom de la minificción en el ámbito literario y en especial en América Latina? Es un fenómeno que quizás tenga que ver con la idiosincrasia, cultura e inclinación creativa de la región. Aquí creo que hay un inconsciente colectivo operando en sinergia con sus diferentes manifestaciones según el país. Expresa algo del ser latinoamericano, que tampoco es monolítico, una urgencia creativa holística en tiempo real que, si empezamos por sus resultados, ha creado una conectividad desde la cual la comunidad de escritores que en Latinoamérica entiende que montan la alfombra mágica de una especie de microboom. La detonación fue El dinosaurio de Augusto Monterroso, pero la mecha la encendió Julio Torri y sus ensayos y poemas en 1917. Es decir, hay una tradición, quizás no tan grandilocuente como el modernismo o el realismo mágico, pero perseverante y con una gran capacidad de adaptación, como lo demuestra su renacimiento 2.0 en la época del Internet y plataformas como Twitter X, que se diría fueron tecnologías concebidas indirectamente para impulsar su praxis masiva, pues 140 caracteres dan tanto para calumniar como para aprovechar y hacer un ejercicio creativo ajustado a esas limitaciones diseñadas con el estricto propósito de hacer un comentario. Otro aspecto importante es que es un movimiento creativo basado en la forma, en la construcción de una estructura que funcione. No es un tema, una visión, una tendencia o una teoría literaria que primero crea el fondo sobre el cual hay que sustentar la forma. No, es todo lo contrario. Hacer una microficción implica todos los problemas logísticos de filmar una buena película con bajo presupuesto, y eso hace del cultivo de las formas breves tanto algo marginal, level cine de serie B, como una expresión que toma la antorcha de formas creativas que en desuso, como la poesía métrica, por ejemplo. En ambas, que el cerebro del escritor debe funcionar como el de un ingeniero. Ya lo comercial es otra cosa, pues como recuerdo que nos comentó la maestra argentina Ana María Chua, en un taller que tomé con ella en una edición de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo,
Aún no hemos visto el primer título de microficciones en la lista de los más vendidos. No obstante, para lo que significa la microficción, según lo expresado más que arriba, eso no es importante o necesario. Si se da, ok. Lo relevante es que nos conozcamos, que nos leamos, que nos recomendemos, que nos invitemos, que identifiquemos como miembros de una cruzada creativa con un destino bien definido. Seguir construyendo el género de la microficción en una torre de Babel enorme que tenga su base en América Latina, transformarlo, evolucionarlo, hacer de él algo serio, cincelarlo en ese grano de arena que contiene el mundo de William Blake, en su flor que contiene un cielo, en la palma de la mano que contiene el infinito y en esa hora que contiene la eternidad. Conexión a la Matrix mágico-religiosa. Odilius Black. El alienígena consultaba a la bruja. Aquí veo que se te va a dar un viaje. ¿Es verdad? ¿Entonces enviarán un platillo volador a rescatarme? Bueno, lo que veo es una yola. Crimen tetradimensional. Odilius Black. El futuro cae abatido por una bala perdida. El objetivo, el pasado. Principal sospechoso, el presente. Encargada de investigar el caso, la eternidad. Pero si el presente es solo un instante fugaz, el pasado no existe porque ya sucedió. El futuro, porque no ha sucedido. ¿Cuánto tiempo tomará aclarar el caso? Tigre dientes de sable con efectos especiales. Odilius Black. Cavernícola 1. Lo que acecha más allá del fuego es una cosa pequeña, de enorme cabeza, ojos grandes y boca fina. Cavernícola 2. No. Camina sobre muchos brazos y piernas, parecidos a ramas de árboles. Tiene un enorme ojo en el centro de una cabeza peluda como mamut. Y así continuaron especulando los primeros autores de ciencia ficción. Escuchábamos en voz de Edwin Solórzano una variedad de minificciones de nuestro autor invitado del día de hoy, las cuales son variopintas y en las que Odilius explora asuntos religiosos, históricos y socioculturales a partir de una narrativa ficcional. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Escuchemos ahora, en la voz de el propio Odilius Black, el cuento La distópica teoría del cuento de Juan Bosch, un relato en el que se especula sobre las consecuencias ucrónicas que se hubiesen dado si el golpe de Estado contra el escritor y político dominicano Juan Bosch, perpetrado en 1963, hubiera fracasado. La distópica teoría del cuento de Juan Bosch. El cuento tiene que ser obra exclusiva del cuentista. Él es que el padre y el dictador de sus criaturas. No puede dejarlas libres ni tolerarles rebeliones. Esa voluntad de predominio del cuentista sobre sus personajes es lo que se traduce en tensión y, por tanto, en intensidad. Juan Bosch, apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Mi nombre es Canardo y soy un rebelde. Sabía desde el principio que el fracaso sería la corona de espina
que señoría finalmente la rebelión que había liderado en contra del totalitarismo de factura literaria que ha dominado la República Dominicana desde hace 305 años, desde el 27 de febrero de 1963, cuando el profesor Juan Bosch ascendió al poder. Pero tenía que intentarlo, pues nadie se imaginó que el fracaso del golpe de Estado del 25 de septiembre de ese mismo año le pavimentaría el sendero a un régimen autoritario, no con los buenos augurios de la Constitución liberal que había promulgado el 29 de abril. Todo está listo para que transite por el camino real, calidoscópico túnel donde se descargan patrones eléctricos en los espacios sinápticos destinados a suplantar la identidad, antes de ser introducido a la cámara letal de recreación virtual bautizada como La Mañosa, nombres del primer libro de cuento y la primera novela, respectivamente, del maestro absoluto, como se conoce la figura simbólica de su autor desde su muerte en noviembre del 2001. Manos robóticas me empujan hacia el último minuto de ser yo mismo, para en cambio devenir en uno de los personajes del profesor Juan Bosch. Así se castiga la rebeldía. En verdad no estoy seguro de que mis deseos de cambiar el estado de cosas de mi país son mejores de aquellos que animaron en su momento al profesor Bosch. Él quería mejorar la humanidad, pero la realidad le enseñó que para realizar ese sueño tenía que suprimir la libertad con un orden draconiano. Así que aplicó sus principios sobre el arte de escribir cuentos al plano político y social. El control total que él como cuentista tenía sobre sus personajes lo debía tener como presidente de todo el país. La nación devino en el personaje de un cuento cuyo único tema era un absoluto totalitarismo para su propio bienestar. Ya sé cuál es el personaje que encarnaré, Cristino, del cuento Los Amos. ¡Qué ironía! El personaje es un peón de hacienda muy enfermo, desconsiderado por sus empleadores. El final del cuento original es ambiguo, pues no sabemos si Cristino muere, pero claro, el final de su versión virtual no dejará cabida para semejante ambigüedad. Odilius, cuéntanos ahora sobre tus autores preferidos o tus autores de cabecera. Bueno, son como granos de arena, sobre todo los que forman mi historial como lector. Hay categorías, jurisdicciones creativas, matrix de información, en la que mi yo lector, mi yo investigador, mi yo escritor, han encontrado justo lo que necesitaban en un momento determinado de mi vida. Por ejemplo, Henry Miller fue una gran inspiración, un gran estímulo y yompeo para decidirme a ser escritor. Me voló la cabeza. Siguiendo el mismo curso narrativo y recordando mis primeros brainstorming con mis potenciales alter egos literarios sobre qué tipo de literatura quería hacer, Edgar Allan Poe y William Blake fueron fundamentales en el sentido de que mis primeros trabajos, poemas que en prosa con un estilo muy narrativo, pretendían ser una combinación del lenguaje de Blake con las temáticas de Poe. De ahí salieron engendros como Tumbas sin fondo y Plexus Lunaris, ambos aún inéditos, excepto por su publicación en digital. Y estoy hablando de los años 2002-2003. De ahí la lista es larga. Frank Herbert, H.P. Lovecraft, Clark Ashton Smith, Abraham Merritt y la literatura pulp en general ya como campo creativo. Escritores como Michael Ende, títulos individuales como El retorno de los brujos y todo el rollo pseudocientífico, conspirativo de antiguas civilizaciones, paleocontacto y tradiciones herméticas del realismo fantástico. Borges, imposible de quedarse fuera. Una novela como Canaima, de Rómulo Gallegos, ocupa lugar privilegiado en mi historial de lecturas por su fuerza telúrica y su toque de mundos perdidos. Filósofos como Friedrich Nietzsche y William James. Ya aterrizando en la microficción y en el plano local, el escritor dominicano Virgilio Díaz Grullón, al menos lo que pertenece a ese nicho de su producción general, pero muy particularmente Lord Dunsany. Su colección 51 Thirds de 1915 es una obra maestra de las formas breves y dentro del género fantástico, del cual, por cierto, él fue un pionero.
Esa colección en verdad es, en cuanto a microficción se refiere, la que más me he releído. Mención obligada es Frederick Brown, otro maestro de las formas breves en el género de la ciencia ficción. Hablemos ahora sobre esos temas que rondan tu escritura. Mi literatura refleja mis intereses como lector de literatura en general, pero con una clara inclinación hacia la ficción histórica, la fantasía, la ciencia ficción, el horror, lo detectivesco. También refleja el ciudadano que soy de un país con una historia, contexto cultural e idiosincrasia definida, lo cual, sin menoscabar mi infinito interior como Dilius Black, también colorea mi visión de la vida. Pues no soy un ciudadano del mundo, sino un ciudadano dominicano. Aquí prima lo antropológico antes que lo filosófico. Pero también soy un humano, pertenezco a la especie Homo sapiens, es decir, estoy interconectado con una humanidad con una historia común evolutivamente hablando, que ha creado culturas, sociedades y civilizaciones que se influencian una a otra. Soy, por ejemplo, occidental, parte de una comunidad de religión cristiana, etc. Todo ello influye a la hora de forjar mis opiniones de orden político y cultural, en la manera en que abordo el pasado, el presente y el futuro, no solo de mí mismo como ente físico, sino de esas otras categorías que mencioné: la nación, la región, continente americano, Latinoamérica, la civilización, lo humano, pero sobre todo, y en relación a la pregunta, al escritor que se ha construido sobre esas bases. También están lo que podríamos llamar intereses extraliterarios: la filosofía, la mitología, el esoterismo, ciencias ocultas, metafísica, misticismo, la historia me encanta, las teorías políticas, la geopolítica, en fin, un largo etcétera. De ahí que en cualquiera de mis historias pueda reflejarse uno que otro de esos intereses, que pueda utilizar, por ejemplo, el Timeo de Platón como parte de la trama de juegoedros platónicos, o el árbol de la vida de la cábala judía en artículos de consumo divino, dos de las historias del ciclo Crónicas Historiológicas. Establecer conexiones, incluir esas referencias, a decir verdad me encanta, porque estimulan mi cerebro a crear patrones de reconocimiento que, para empezar, se traduce en una experiencia lúdica de investigación que mantiene ese ritmo acelerado que tanto me gusta sentir en mis neuronas al momento de acumular data para mis historias. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Escuchemos ahora el cuento Insomnio onírico, una historia enmarcada en la tradición de la llamada ficción extraña y que, según el autor, es una especie de homenaje a Lovecraft. Insomnio onírico. Sí, esta posada es muy antigua, pero no hay ningún cementerio en los alrededores, me responde la anciana mirando extrañada cómo mi sombra se teñía con el fuego anaranjado del crepúsculo. Creo que te he visto antes, en mi infancia, agrega, invitándome a pasar al interior de este extraño hospedaje, ubicado en la desolación de un país que jamás había imaginado que existiera, hasta que mis sueños me condujeron a él. El frío exterior se aferra espantado a mi carne. Afuera solo existe un inmenso yermo rocoso, sin un ser vivo que pueda hacerle compañía con su tiritar. Apenas penetro en la habitación me visualizo tendido en la cama. Nuevamente el mundo onírico toma posesión del eterno insomnio de mi vida. Fijo mis ojos en mi proyección, me sumerjo en lo que está soñando. Efectivamente, la última etapa de la ruta del cadáver fue esta posada. Su silueta semejaba la posesión de mi cuerpo al momento de hablar con la anciana que la atendía en su época. La escena era la misma, excepto por un detalle. Junto a la anciana había una niña. Durmió esa noche en esta misma habitación, adoptando la misma postura de mi proyección en estos momentos. Anoche el cadáver continuó su ruta en mi insomnio onírico hacia lo que estoy seguro es la vida que he dejado atrás entre la arquitectura futurista de una ciudad alienígena. Así una mañana muy parecida a esta en el momento de su partida. Yo, por mi parte, no dormí nada. Nunca lo he hecho. Ahora es mi turno de continuar mi camino hacia su muerte en medio de este paisaje boscoso,
una nueva veleidad onírica. Desde el principio siempre ha sido así, peregrinando entre paisajes que cambian como las escenas de los sueños. Desde que el cadáver salió de su sepulcro de piedra, bajo una luna cuya luz bañaba en plata todo el cementerio, y la plaza ceremonial en su centro. Los paisajes que han adoptado todas las formas imaginables. ¿Dónde encontraré ese cementerio en medio de este bosque asfixiado de neblina? En todo caso, debo continuar. Tengo el presentimiento de que el hallazgo de la tumba curará mi insomnio con un sueño eterno. Odilius, háblanos un poco desde lo que conoces del papel que han tenido y tienen hoy las formas breves de la literatura en República Dominicana. No soy un experto de las formas breves locales o regionales, ya que, como admití al principio, lo micro nunca estuvo como meta dentro de mis horizontes creativos. Y qué bueno que haya sido así, pues llegué al género a través de estímulos externos que, sin embargo, se relacionaban con mis intereses, como la ya mencionada colaboración en la revista Minatura. Dicho esto, en nuestro país las formas breves ya cuentan con cultores contemporáneos que han pensado el género y por tanto lo han cultivado de manera consciente, asumiéndose como parte de una tradición que incluye uno que otro escritor clásico que las que escribió también. De los contemporáneos puedo mencionar a Nanche Valier y Pedro Antonio Valdés, y de los clásicos que a Virgilio Díaz Grullón y Marcio Veloz Maggiolo. En el caso de Pedro Antonio Valdés, incluso trabajó una tesis que estudia la tradición pasada y presente de las microficciones que en el país. Nanche Valier es sin dudas uno de los cultivadores más prolíficos, apareciendo en varias antologías y participando en conversatorios, paneles y dictando conferencias que tienen el género como tema central. Su libro El domador de fieras y otros nanorrelatos ganó en el 2014 el premio único del tercer concurso nacional de minificción, organizado por el Ministerio de Cultura. Igual hay que mencionar la antología La minificción en Santo Domingo, una muestra de escritura posmoderna, con el prólogo y selección de nada menos Lauro Zavala, investigador y teórico literario mexicano, y publicado en el 2016 vía Editora Nacional. Los dos trabajos mencionados tienen algo en común, y es que tanto el premio como la antología fueron agenciados por instituciones estatales, evidenciando que el género ha recibido, si se quiere, el apoyo oficial. Para terminar, escucharemos otro cuento de Odilius Black, en el que se hace un ejercicio metaliterario combinado con la ciencia ficción y en el que Don Quijote, Sancho Panza y Miguel de Cervantes viven una aventura bastante curiosa. Don Quijote en el país de la realidad aumentada. No, vuestra merced, no son gigantes, sino molinos de viento. Es que no comprende. Todas esas novelas de caballería que leyó son un software instalado en el hardware de su cerebro que le hacen ver la realidad aumentada con... Sancho Panza guardó silencio, asombrado de sus propias palabras. ¿Qué disparates estaba diciendo? ¿Software? ¿Hardware? ¿Realidad aumentada? ¿Acaso estaba siendo presa de una locura semejante a la de su amo? El escudero rebuscó entre las arganas de su rucio y sacó el extraño objeto que le regaló la entidad virtual. Presionó el dedo donde le indicó y un brillo ocupó la superficie como aguas cristalinas de la pantalla del smartphone. Inició el juego que dijo estar basado en sus andanzas. Sus aventuras inspiraron la tecnología de la realidad aumentada holográficamente. La locura de Alonso Quijano fue el primer gran ejemplo de realidad aumentada en la ficción literaria. Mucho mejor que la Odisea de Homero. Sancho recordó esas palabras de la entidad, quien además le dijo, antes de regresar dizque al futuro, que el juego en verdad era una imaginación aumentada, pues operaba en la mente de Miguel de Cervantes, su creador.
Eres un proceso sináptico en su cerebro con un patrón electroquímico definido, el cual hemos identificado con un software controlado por nanobots. De manera que cada vez que... La exclamación de Don Quijote lo sacó de su ensimismamiento. No fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. El caballero de la triste figura ya se prestaba a arremeter contra los molinos de vientos. Sancho tocó el símbolo del gigante en la pantalla e inmediatamente los molinos se convirtieron en verdaderos gigantes. Se santiguó, asombrado por esa magia que hacía realidad la locura de su amo. Miguel de Cervantes miró confundido el manuscrito de su novela, preguntándose el porqué del cambio. Preocupado, decidió tomar un descanso. No quería terminar como su personaje, pues él también había sido un fanático de las novelas de caballería. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos infinitamente a Odilius Black por todos sus aportes y conocimientos y le mandamos nuestro saludo hasta República Dominicana. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de relatos ambientados. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.